Los bombones Piedras de Santiago, el broche, sin más. Bombones Piedras de Santiago, imprescindibles en toda celebración. Buenos días a todos. Estoy feliz de incorporarme al equipo de Radio Líder para traeros las tendencias que se llevan en cada temporada, y empezamos con un programa especial dedicado a la Navidad. Hoy tengo la suerte de tener un primer invitado que me hace muchísima ilusión, porque además de ser un estilista al que admiro muchísimo, emprendedor, yo lo considero amigo y le tengo muchísimo cariño. Manuel Bandín, buenos días. Hola, muy buenos días, Teresa. Encantada de que estés conmigo en este estreno de programa. Manuel Bandín lo conoceréis casi todos porque lleva más de 30 años peinando a las mejores cabezas de Santiago, trayéndonos todo su estilo y su buen hacer. Yo, que conste que soy muy rebelde y él lo sabe, pero aún así me quiere igual. Y eso también es bueno, que amigos que sean buenos en su profesión tengan este momento de perdonarte las torpezas que haces, ¿no, Manuel? Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer. Muchísimas gracias, Teresa, por contar siempre conmigo. Y la verdad es que también me hace mucha ilusión volver a estar un poquito en tertulias y platos, porque la verdad es que siempre hay cositas que compartir y cositas con las que a lo mejor podemos ayudar a más personas, ¿no? Y sobre todo en estas fiestas, en Navidad, que tenemos tantos eventos, ¿verdad? Tanto celebraciones de empresa, celebraciones de amigos, que es la época en la que reencontrarnos todos, celebraciones familiares, y siempre tenemos esta duda de qué me pongo, qué no me pongo, cómo me arreglo, qué hago. Y entonces me gustaría que nos aconsejaras, porque el pelo, obviamente, es la parte más importante del look, porque tú puedes ir con una cosa súper sencilla, pero si el pelo lo llevas bien, triunfas, y al revés, puedes llevar el lookazo del siglo, y si el pelo lo llevas fatal, eso no va a lucir. Sí, sobre todo, poniéndonos ya un poquito filósofos, básicamente es que el cabello es el vestido del rostro. Me encanta esto. Hay que tener en cuenta de que un buen cabello bien colocado o no da y quita igual que el vestido en la persona, en el cuerpo, ¿no? Entonces es siempre mucho más importante de lo que parece, pues tener el cabello pues adecuado para cada momento, ¿no? Y esto es un poquito como cuando llega el verano y nos ponemos con la operación bikini en julio. Claro, o sea, yo veo estas melenas tan maravillosas que ves ahora en Instagram y tal, esas melenas largas, tan brillantes, tan sedosas, y claro, esto no es voy a la peluquería y salgo con este pelo, esto es una cosa de tratamiento durante todo el año, ¿no? Evidentemente no hay ningún proyecto flash milagroso. No existe eso, ¿no? El milagro no existe. No, ni se le espera. Hay calidades de cabello y hay, pues bueno, trabajos de fondo de pues cortes bien hechos o colores pensados y adaptados. Y sobre todo la palabra que sigue siendo de moda año tras año es la personalización siempre. La personalización. Y luego siempre, a lo largo del año, además de cuidar el pelo, cuidar la calidad de nuestro pelo, cuidar la salud. Y es que en esto de verdad me da un poco de vergüenza estar hablando de estas cosas con Manuel, porque yo soy muy rebelde y ahora mismo tengo un pelo que ustedes no me están viendo, bueno, los que están en el Facebook sí, pero estoy en un momento un poco desastroso porque he decidido volver a mis canas después de llevado el pelo cobrizo durante todo el año pasado, y esto ha supuesto ahí la muerte, el fallecimiento de mi cabello. Pero bueno, en breve lo tendré recuperado, o sea que me da un poco de vergüenza estar hablando de estas cosas con Manuel, esto lo voy a decir ya de principio, pero a partir de ahí, o sea, en casa, tanto en casa como en el salón, ¿cuál es el producto que no debería faltar en nuestro pack de básicos para casa? O sea, ¿cuál es ese producto SOS o producto básico, como la crema hidratante para la cara, pero de nuestro cabello? ¿Qué tendríamos que tener sí o sí?
Es, digamos, el punto más importante de toda la peluquería, lo que estás preguntando, ¿vale? Porque realmente todo el mundo tiene en su casa un champú y normalmente una crema acondicionadora. Entonces, hay que partir de que el cuero cabelludo es la tierra donde germina el cabello. Cuanto más sana está el cuero cabelludo, más fuerte es el cabello y menos problemas e incomodidades hay en piel, ¿vale? Y por otro lado es algo súper sencillo. El champú ha de ser indicado siempre para el cuero cabelludo, algo específico para cada piel de cada persona, sin más. Vale, claro. Nunca debe ser pensado en el cabello si hay alguna anomalía, aunque sea leve. La hidratación real y no acondicionadores, que en esto hay muchísima confusión, es un hidratante real, ha de ser para el cuero cabelludo y para el cabello. Vale. La piel y el cabello siempre necesitan limpiar, hidratar y luego tratar. Claro, es que ¿vale? esto yo creo que lo tenemos totalmente abandonado. Y Igual que sí que algo... pensamos en hidratantes para cada tipo de piel. Igual que en cara. En igual el cabello no lo pensamos así. Hay que limpiar así. en profundidad y nosotros, de hecho, las especialidades que tenemos es cuero cabelludo y es los peeling y exfoliaciones con producto 100% natural al cuero cabelludo es lo mejor de todo y lo más sencillo de hacer y lo más saludable. Entonces, cuanta más salud consigamos tener, más diabluras te van a permitir después hacer en el cabello, siempre y cuando después le repongas. Por ejemplo, en tu caso, que haces trabajos potentes de químicos en el cabello, luego siempre se puede recuperar con parte proteica y lípidos, ¿no? Y hay productos específicos para ello. Pero lo más básico es limpieza profunda e hidratación buena, real y verídica en cuero cabelludo y en cabello. Estos son los hábitos básicos que tendríamos que tener durante todo el año. Claro, y no vale cualquier producto, lo siento, claro, pero no o sea, es el champú del súper yo lo siento, pero no, tenemos que ir a un profesional. Y muchos profesionales son cosméticos tradicionales que no hacen sinergia con la piel y el cabello, realmente hacen un tensioactivo que lava y ya está. Y ya está. Pero no respetan la piel y no la cuidan. Y con el acondicionador lo mismo, es más confusión aún, que realmente lo que hacen es un desenredante con grasas o siliconas y no hay nada de hidratación en esa operación. Y es el gran error que comete la mayoría de la gente. Sí, que además te deja el producto ahí, te queda el producto ahí en el pelo, te lo llena el siempre producto residuos, de siliconas, de siempre tal. Residuos, sí. En fin. Bueno, entonces, una vez que tengamos, supuestamente nos hemos portado bien durante todo el año y tenemos una melena maravillosa. Tendremos una salud estupenda. Tendremos una salud estupenda y para entonces que cualquier servicio de peinado que se haga brille más, dure más y tenga más flexibilidad en el cabello, se vea más parecido a esas melenas fantasiosas maravillosas que vemos, ¿no? Que vemos en las redes sociales. Que luego cuesta, pero hay que tener una buena base como es esto siempre. Y ahora, para estas fiestas, podemos tener esta melena maravillosa, si la tenemos maravillosa y la queremos lucir y llevar suelta, pero si no, seguramente podremos hacernos algún tipo de peinado recogido que nos dé mucho estilo, que nos ayude a lucir maravillosos y que a lo mejor también nos ayude un poquito a disimular si no tenemos esta melena maravillosa de Instagramer. A ver, la ventaja ya de la peluquería en el punto que tiene ya de evolucionada es de que aunque tengas un poco de desastre o de carencia, se puede cambiar mucho en un solo día. Claro. En el lavado siguiente se desaparece todo, como lo efectivamente, ¿vale? Se va la magia. Vale, exactamente. Entonces, en base a eso, sí podemos construir algo para esa noche, para esa cena o celebración, en donde sea muy aparente. Claro. Vale. Que luego se va, bueno, pero es un trabajo puntual. O sea, en el salón nos van a salvar la vida, sí o sí, para esa cena que tenemos y para esa noche de fin de año. Claro, porque al final siempre tenemos herramientas, productos que nos dan esa utilidad y luego pues técnicas de trabajo, pues que si no había un volumen, pues podemos conseguirlo, aunque sabemos que cuando se lo lava se le va todo. Bueno, ¿no? es que es súper importante, además, yo que soy cero mañosa con el pelo, cuando tengo mi pelo en buenas condiciones, no como ahora que estoy hecho un desastre, sí que lo noto que yo, mi pelo, si yo lo intento arreglar en casa, me queda súper encrespado, fatal, voy al salón y salgo hecha una supermodelo. Entonces esto siempre es maravilloso, o sea, que el mismo pelo, si lo sabes manejar, si lo sabes tratar, ya aparte de los productos que uses, pero hay que saber domesticarlo, digamos, hay que saber domarlo. Hay que adaptarse, de hecho, por ejemplo, hay muchas veces en donde
una tipología de cabello, si lo trabajas demasiado, es efecto contrario. O sea, se ensucia más. O sea, realmente el profesional también tiene que estar preparado para identificar qué me interesa hacerle a este cabello, que no es el mismo que el cabello de al lado. ¿Me explico? Sí, sí, un cabello fino, tendencia grasa y demás, por ejemplo, Sí. hay manipulaciones que no se le deben de hacer por la durabilidad de la limpieza y del peinado. Y otros cabellos como el tuyo, que son más potentes, pues hay que darles otro trato un poquito más intenso. Y ahora, para estas fiestas, por ejemplo, yo cuando pienso en un evento que va a durar muchas horas, como puede ser la noche de fin de año o como puede ser una cena de empresa donde luego vas a estar hasta las tantas, si todo va bien, con tus amigos tomando copitas, pues no es lo mismo un peinado pensando para durar muchas horas que un peinado para una celebración que simplemente llegas, posas y te vas. Porque claro, aquí con la humedad que tenemos, yo te hablo así desde el momento gallego y sobre todo compostelano, a veces sales súper mona, pero de repente con la humedad, pelos tipo el mío hacen... Entonces opto, cuando tengo este tipo de eventos, por cosas como más con recogidos o con más sujeciones, así como... ir como más con un peinado que sé que no me va a fallar en toda la noche. Yo lo defino bloquear. Bloquear, me gusta este concepto. Directamente, ¿vale? Porque es totalmente cierto lo que acabas de decir, Teresa, porque al final no solo es a nivel climatológico, sino que es a nivel fiesta. Claro. O sea, uno está de fiesta, está de abrazos, está de besuqueos, está de bailar, está de a lo mejor incluso cambiarse de ropa, y al final, y más en una mujer que tenga el cabello algo largo o media melena para abajo básicamente, se puede destrozar muy fácilmente. Entonces, el tema es bloquear. ¿De qué manera? Pues lo más recomendable, sobre todo para fiestas extra, como puede ser un fin de año, es a base, pues lo que acabas de decir, o bien tipos de recogidos que no tienen por qué ser nada, digamos, hollywoodiense, o sea, puede ser súper sencillo, súper festivo igualmente, pero con toques elegantes, ¿vale? Pues hablamos pues igualmente los típicos moños bajos o altos, ligeramente desenfadados, con pelitos sueltos en cara para darle más naturalidad. Bueno, al final... son cosas que realmente ya están inventadas. Lo más importante es de que la persona se sienta cómoda y a gusto y se vea guapa en el espejo y acorde al vestido y maquillaje que quiere llevar después. Porque entonces al final es un total look que tiene que llevar, ¿no? Justo. Entonces hay múltiples opciones. La garantía de bloqueo más importante para el cabello siempre van a ser algún tipo de recogidos o semi-recogidos. Pongamos los lacitos de terciopelo o no, pongamos unas diademas. Bueno, los adornos un montón de accesorios que ahora que se llevan ahora de moda. Exactamente, que cada temporada pues hay los suyos, ¿no? Pero después también para las personas que optan, no, yo ya paso de recogidos, ya eso ya no va conmigo. En las melenas también se puede hacer, pero entonces sí es necesario construirlo bien en la pelo, con productos ya específicos para desde mojado hasta finalizadores, que ese cabello esté natural, suelto, pero que dure. Que no se vean en lacaos, pero que ese cabello dure, ¿no? En la peluquería te pasa como a mí en la fotografía. Es decir, tú puedes hacer un peinado maravilloso, súper bien estructurado, súper precioso, pero si la clienta no se ve guapa, no vale de nada. Es como cuando yo hago una foto. Yo puedo hacer una foto que técnicamente sea fantástica, un retrato increíble, pero si la persona retratada no se siente ella, no se ve, no vale de nada. No, totalmente de acuerdo. Entonces, súper importante que la gente se haga algo y cuando estás en la peluquería, si no te está convenciendo, díselo al profesional. Dile, mira, es que esto no me está gustando, porque no lo planteamos de otra manera. Eso es totalmente obligatorio por parte del cliente, tiene que expresarse en el momento para corregirlo en el momento, no marcharse a disgusto. Incluso tengo escuchado casos de llegar a casa y lavarse el cabello en la noche de fin de año para... Dios mío. Sí, en el pasado yo tengo escuchado bastantes veces estos casos. Entonces, hombre, no, a ver, si dedicas un tiempo y un dinero para que alguien te haga algo, pues si no te convence, pues hay que cambiarlo. Claro, o sea, efectivamente. Es conversación, es diálogo. ¿Y vosotros recomendáis que la gente te lleve como una foto del look o te diga tal? O sea, ¿cómo lo planteas cuando es una noche tan especial como esta? Yo quiero ir monísima, o sea, que te traigan una foto del vestido. ¿Cómo se hace? Sí, siempre es recomendable una imagen, como os he dicho, vale más que 1000 palabras. Entonces, no solo del cabello, sino también de vestido y complementos para qué estilo quiere transmitir, qué quiere llevar, ¿no? Entonces, en base a eso,
vemos cuánto de realista y de realizable es. Claro, que eso es súper importante. También el complemento, el pendiente, que no es lo mismo si llevo una melena suelta que un pelo recogido que me pidió otra cosa. Exactamente, es importantísimo que ese total look tenga o bien la armonía o bien lo que ella quiere expresar, que no siempre es armonía, no sé si me explico. Sí, o sea, totalmente. Vale, pues por lo menos hoy quiero ir de loca. Justo, yo que soy muy atrevida con mis looks, también te lo digo, sí. Entonces, pero ha de funcionar en el y ha de ir también con la personalidad que a ti te apetece expresar en esa noche, porque por la mañana, hoy a las 12:30 que son, pues estás en un rollo y dentro de 6 horas estás en otro rollo. Efectivamente. Pues esto es lo mismo. Yo pienso mucho, cuando pienso mis looks y tal, intento como equilibrar, ¿no? Equilibrar un poco. Pues, por ejemplo, si me quiero poner un pendiente muy potente, pues busco un pelo más recogido. Yo además que tengo el pelo rizo, que la gente que tiene el pelo rizo como yo me entenderá que nunca nos vemos peinadas. O sea, yo nunca me veo peinada. Bueno, la verdad que tampoco me peino nunca. Pero aunque me peinase... Empezamos por ahí. Aunque me peinase, es que el pelo rizo es complicado. Ya tiene ese momento así salvaje. A mí me gusta también el tema salvaje. Entonces, cuando voy a la peluquería y me dejan la melena pulidita, me veo, bueno, por Dios, que podría entregar un Oscar incluso. Me encanta. Entonces, también es lo que quieras expresar y el mensaje que quieras lanzar, ¿no? Pues hoy quiero ir salvaje, pues esto va también con el look. Hoy quiero ir más arreglada, pues me voy a poner un recogido, me voy a llevar el pelo pulidito, me voy a llevar, pues eso, pues un peinadito más de niña buena o tal, y luego los accesorios y todo eso que vaya en conjunto. Súper importante, lo que estábamos hablando, la salud capilar, el pelo que vaya en consonancia con el look y también el maquillaje, súper importante. Totalmente. Porque eso lo puede destrozar también totalmente todo. Igual que tengamos una buena salud de nuestra piel durante todo el año, o sea, tanto para la piel como para el pelo, lo básico es que se vean sanos, eso va a hacer que cualquier cosa que te hagas luzca. Con poquita cosa, ya lo luces porque tu piel está estupenda. Claro, o sea, ahora yo ahora, según cumplo más años, me maquillo menos. O sea, yo cuando tenía 20 años iba maquillada como una puerta. O sea, esto es una cosa inversamente proporcional. El maquillaje que te pones a la edad. Entonces, ¿ahora qué busco? Pues productos que den esa imagen como de jugosidad, de frescura en la piel, como de cara sana, relajada, tal. Ahora estamos con el momento glow, que yo no sé si en el pelo también triunfan o no estas cosas del brillo, porque el año pasado vi también que había como purpurinas para el pelo, para noches, como lo de maquillaje de fin de año, que hasta Zara sacó una colección de maquillaje para cabello. ¿Esto la gente lo demanda, se usa? No, normalmente no. Normalmente suele ser más un perfil muy joven, muy joven, que se hacen todo en casa y que experimentan y se divierten y ya está, pero no suele ser muy habitual, pues esas realmente vienen siendo como unos brillos en gelatinosos. Como purpurinitas, ¿no? Exactamente, entonces se apliquen con pincel o con spray o como sea el producto, pero no es nada frecuente. Es un perfil muy concreto de edad, yo creo. Sí, y luego yo, por ejemplo, también he usado unas cosas que a mí me parecen bastante fantásticas, que son estos geles de color que te aportan pues como unos colores como muy lavaditos, pues como pasteles, un rosa pastel o tal, claro, con una base muy muy clarita como la que yo tengo. Pues si tienes el pelo castaño, esto no vale absolutamente para nada. Exclusivamente sobre bases o bien blancas o platinas, pero es un efecto, y me encanta que lo hayas sacado encima de la mesa, porque es un efecto genial para días puntuales. Claro. Porque tienes la garantía de que se te va a ir con los lavados del todo y sorprendes a todo el mundo, porque a lo mejor estás con unas mechas fantásticas, muy claritas, te haces esa máscara de color, haces un efecto wow en esos 2 días de fiesta. Y en dos semanas estás igual de rubia. Y no castigas nada. En absoluto. No castigas nada al cabello, que es lo que yo tenía que haber hecho el año pasado en vez de lanzarme al tinte como una loca. Pero bueno, ya sabes, yo tengo estas cosas así. Volverás a caer, lo sabes. Lo sé. Vivo en el ciclo de la vida del tinte, retinte, corta, pega, no sé qué. Igual que ahora me estoy aguantando con este pelo así, pero como no se me riza ni se me arregla, yo sé que acabaré cortándome el pelo cortito a lo garzón, pero estoy esperando que se vaya un poquito el frío.
lío, pero bueno, en breve. Bueno, entonces, maravilla que nos tengamos ya tantas opciones, tanto de pelos recogidos, accesorios, que me encanta lo del tema de las diademas, perlitas, horquillas maravillosas, casquetes. Yo soy un poquito atrevida, el otro día me puse un casquete monísimo. Te vi. ¿Me viste? El otro día Sí. me puse un casquete buenísimo para la fiesta de la Fundación Andrea. Yo creo que la Navidad, sí o sí, es el momento de usar estas cosas. O sea, si no te atreves en fin de año a ponerte estas cosas, el resto del año no lo vas a usar. O sea, que yo animo a todos a nuestros oyentes a que se animen. Y entonces, de la misma manera que tenemos esta tendencia maximalista, está todo lo contrario. Sabes que nos movemos en opuestos. La tendencia minimalista, que es el clean look, el make-up, no make-up, o sea, todo esto. Conviven todas las tendencias ahora mismo, ¿no? Sí, totalmente. Sobre todo porque se potencia la personalización en que cada uno en su estilo lo desarrolla hacia donde uno se sienta más a gusto. Entonces, antes era mucho más dictadura, una tendencia. O sea, todo el mundo casi tenía que llevar algo sobre eso, ¿no? Hoy en día... se abre la pantalla del Insta o de Pinterest cualquiera y es multi. O sea, se lleva todo, que eso es genial. O sea, igual que ahora mismo se lleva todo tipo de belleza, ¿no? Siempre y ya hay no hitos conductores, justo. ¿vale? Que destacan en cada año distintos, pero en el fondo sacamos del baúl muchas cosas, le damos un punto de frescura y actualizamos y ya está operativo, ¿no? Y a mí me encanta porque tienes más herramientas que nunca, yo creo, para expresar tu personalidad a través de tu pelo, a través de tus estilismos, de tu ropa, de tu maquillaje y también de la decoración, porque igual que tenemos estas tendencias en belleza, en decoración también se lleva, decoración de Navidad, que yo otro día hablaba con Álvaro en plan de yo soy muy pro jersey navideño, más es más, luces, todo, tal, no sé qué, pero también está la otra tendencia minimalista. El otro día salía una influencer súper conocida en España, Paula Ordovás, que hace siempre como una campaña con una comida de Navidad ahí en su casa, y su árbol de Navidad de este año era el árbol verde, solo con un lazo gigante blanco, que era como una tela enorme, con un lazo enorme que arrastraba, o sea, que de la misma manera que tú puedes poner todo el espumillón del mundo, todos esos adornos que hay ahora, que hay desde, pues hay botelletas de champán, que se llevan como mucho ahora todos estos adornos que son como objetos. No, pues un teléfono móvil, he visto el otro día como una cajita de una joya, como de que te van a pedir matrimonio, o sea, todo tipo de friquismos, y por el otro lado está también esta tendencia tan minimalista. Bueno, tiene su sentido porque al final ella está expresándolo, cómo ve la Navidad ella ese año en ese momento, o sea, y 5 años atrás podía estar en Too Much y ahora se quedó ahí. Efectivamente, pues es que yo creo que estos son, bueno, desde mi punto de vista, tanto la moda como la decoración y tal, es una cosa que tiene que reflejar su personalidad. Y yo como decoradora siempre digo, a ver, es que las casas tienen que estar vivas. Correcto. Yo me acuerdo, hace 1000 años, nuestros padres que tenían aquel comedor inglés que le regalaban cuando se casaban y que nunca se usaba aquello. En casa de mis padres había un comedor que nunca se usaba y luego estaba la sala donde comíamos nosotros y lo que usábamos, donde estábamos allí los niños, y era como, o sea, esta pérdida de espacio, esto ya... En las casas ahora ya esto nadie se lo plantea, ya tener una zona, además la mejor zona de la casa normalmente totalmente inutilizada, y ahora yo creo que cuando tú vas a comprar un mueble tampoco tienes esa idea de que te dure para toda la vida. En absoluto. No. De hecho, a ver, a la vista están las decoraciones. Claro, o sea... es que yo creo que sí, porque las casas van evolucionando. Y entonces yo siempre le aconsejo a la gente que diseñe sus casas en función de sus gustos y de lo que le guste hacer, y que le dé la habitación con más importancia, más luz, más tal. Esa va a ser donde tú vas a pasar más tiempo. O sea, no tiene sentido que tengas un dormitorio gigante si tú solo vas al dormitorio a dormir. Que hay gente que no, que le encanta porque le gusta ver la tele en la habitación y le gusta tener allí 1000 cosas, perfecto. Pero claro, esto es súper importante, saber cuál es tu estilo de vida, cuáles son tus hábitos de vida. No, es que yo veo aquí con mis amigos el fútbol y quiero tener una zona especial para esto en mi salón, un salón con unos sofás enormes para recibir. Perfecto. No, pues es que yo el salón no lo uso porque llego a casa y tal, no sé qué. Entonces, no hay una cosa estándar, o sea, no hay una decoración estándar, no hay una manera de hacer una casa estándar. Y entonces yo creo que esto poco a poco va calando en la gente. Igual que la personalización en la moda, en la estética, en la peluquería y tal, yo creo que ya también en las casas esto va calando también en la gente, lo de que te la hagas para ti.
y el resto de la gente. O sea, habitación de invitados. Yo en mi casa no tengo habitación de invitados. Tuve cuando vendí mi casa, pero al final tengo aquí este espacio vacío 362 días al año. ¿Qué sentido tiene? Claro. Y entonces yo creo que eso es lo importante, que uno piense cuál es su estilo de vida, cuál es tal. Pues yo prefiero hacer, en vez de habitación de invitados, pues un despacho o una casa para hacer fiestas o un gimnasio o lo que sea. Y entonces yo creo que todo esto es lo que hace que te permita esta personalización total y que las casas evolucionen contigo. Sobre todo, al final la casa es tu hábitat y ha de ser realmente tu hogar en todos los sentidos. O sea, tu hogar físico, de relax emocional, espiritual y al final de estar contigo mismo. O sea, seas 1, seas 3, seas 7 viviendo, da igual. O sea, ha de tener realmente ese acogimiento de hogar. Entonces, tanto para lo que dices ahora, modo decorativo, es totalmente cierto, porque al final las vidas van evolucionando y vas cambiando y las necesidades son distintas. Lo que ahora me gusta dentro de 5 años, a lo mejor no. Efectivamente. Y no tengo la condena de que pues pagué un dineral por ese armatroste, claro, como nuestros abuelos o incluso padres que lo hacían. Y también a modo navideño y decorativo lo mismo, o sea, claro, pues lo que decías antes, pues oye, pues esta persona ahora pues quiere trasladarlo con este megalazo y un sinfín de velas, por ejemplo, dando armonía y tal, y otros pues quieren el too much navideño porque así lo viven y están saltando festivos y todo vale y realmente, todo, porque justo. la persona es donde realmente se siente a gusto con su estado de... Yo la Navidad la vivo así, pues ya está, es perfectamente defendible. Convive todo, Entonces, lo más importante es que la persona esté sí, satisfecha consigo mismo de sí, qué se pone, cómo se viste, qué quiere transmitir y en qué entorno quiere estar disfrutando. Claro, y está. normalizar esto, y normalizar que cada uno lo lleve a su terreno y a su estilo de vida, pero tanto la decoración, el tema de la comida de Navidad. La comida me refiero al menú de Navidad, que es una cosa que también estresa mucho a la gente, porque los que nos hemos criado en casas donde nuestras madres cocinaban todo el día, tal, no sé qué, pues a lo mejor de repente falta esa madre y ya uno no se quiere dedicar tanto a cocinar todo el día. Pues normalicemos que la comida de Navidad pues sea o encargada o que sea una comida con un menú normal. O sea, que puedes poner algo especial. Sea pues el genial. encuentro de personas que se quieren. Efectivamente. Comas lo que comas. Efectivamente. Porque no es por nada, pero más en Galicia, el marisco lo comemos de maravilla todo el año, como para tirarnos Totalmente por un puente para los días concretos. O sea, al final es las personas lo importante. Totalmente de acuerdo. De las reuniones, ya está, no hay que darle tanta importancia. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que, pero hay gente como que se pone mucha presión, ¿no? Y mucho nervio en esto porque tienen como miedo a ser juzgadas y tal. Y yo creo que hay que relajarse, lo que tú dices, disfrutar de, para mí lo que es la Navidad es el reencuentro con los amigos y con la gente que te quiere. Entonces, yo sí puedo ir más guapa, pues iré mejor más guapa que menos guapa, y si puedo llevar un vino rico, mejor que llevo un vino rico que uno menos rico, pero si no me da para el súper rico, pues llevaré uno y lo mezclaré con Coca-Cola o con gaseosa, me da lo mismo, pero seguro que lo pasaremos genial. Bueno, si quieres vino rico, tengo yo uno muy rico. ¿Qué me dices? Sí. Pero tú nunca defraudas, Manuel, también te dedicas ahora al mundo del vino, cuéntame esto. Sí, la verdad es que colaboro en un proyecto de albariño de autor, 100%. ¡Qué Está maravilla! exquisito. Sí. Y además tenemos una gran novedad. Bueno, las referencias que están en el mercado son Pepe Cabanas y Castellón Augusti. Y tenemos una novedad para Reyes, que yo creo que en Reyes ya estará disponible, que es un cupás de albariño, pero de diferentes añadas, que de hecho aún no salió, ya tiene ya su gran oro en una... Sí, es... Manuel, te adoro, nunca defraudas. Tendremos que hacer un vino también, un programa especial hablando de los albariños de autor y de los vinos gallegos de autor, que es un tema que ha cogido muchísimo auge en los últimos años. Hay muchísima y calidad, que me apasiona, ¿verdad? Porque hace años era albariño o ribeiro, no podía ser elegir otra cosa. Ahora es que... De hecho, esto está dentro de una IGP, que hay 5 IGPs en Galicia y hay verdaderas exquisiteces, ¿eh? Sí.
Qué guay. Bueno, pues Manuel, con esta sorpresa que me das, con este regalito que me das de este anuncio, cada año me suelo encanta. aparecer con un proyecto nuevo. Con este anuncio, yo creo que vamos a terminar. Muchísimas gracias por acompañarme en este primer placer, programa. como siempre. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Mi deseo para todos para Navidad es que la disfrutéis al máximo con vuestros amigos, con la gente que os quiere, independientemente de que comáis marisco, no marisco, carne, no carne, pescado, no pescado, lo que os dé vuestra gana, pero siempre rodeados de gente que os quiere y disfrutando de esos momentos. Vivir el momento. Mira, los regalos que yo iba a proponer precisamente eran eso, momentos para uno, para cuidarse y que el 2025 nos traiga un montón de Y tendencias decirle nuevas. te quiero a las personas que te rodean. Qué importante. Y abrazos Y largos, un por abrazo favor. de 8 Abrazos segundos, largos. por lo menos. Ay, Sí, Dios sí. mío, me encanta. Bueno, Es- amigos, muchísimas gracias. Gracias. Hasta el próximo programa. Os mandamos un abrazo virtual, Manuel y yo.